Buen día, profesor. Somos integrantes del grupo 3A y vamos a hablar acerca del Estado civil. Empezamos con la familia. En la familia estudiamos situaciones jurídicas trascendentes y exclusivas a la persona natural que tienen relación al Estado civil. Esto implica que a un individuo le corresponden derechos y obligaciones. Por ejemplo, en la posición de hijo debe existir un cierto grado de subordinación respecto a los padres, pero también tiene el derecho a exigir los medios para subsistir. Esto varía dependiendo si la persona es padre de familia, esposo o esposa. De aquí la importancia del Estado civil. Recordemos que el Estado civil se puede encontrar en el artículo 331 del Código Civil 2005. La familia es una realidad surgida desde los inicios de la humanidad, que ha ido evolucionando desde clanes, uniones consanguíneas, al patriarcado, a la familia contemporánea y ahora a la familia actual, que son muy diversas. Y se constituye el núcleo de la sociedad, por esto debe ser protegida por las leyes y disposiciones jurídicas. El parentesco. El parentesco es la relación jurídica entre los miembros de una familia, ya sea por consanguinidad o por afinidad. Dicha relación repercute en ciertos aspectos a las personas. La consanguinidad siempre se da en línea recta y surge de establecer el vínculo directo entre familiares o personas con respecto a un antecesor en común. Por ejemplo, mi padre está en primer grado de consanguinidad conmigo y mi abuelo sería el segundo grado de consanguinidad, mientras que en la línea colateral siempre vamos a ubicar a los hermanos, a los primos o a los tíos. La afinidad es el parentesco que nace a partir del matrimonio, es decir, entre una persona que está casada y los consanguíneos de su marido o mujer. Y este se cuenta por el número de grados en que cada uno de los cónyuges estuviesen con sus parientes por consanguinidad. ¿Pero qué es el grado de parentesco? Parraguel nos dice que el grado de parentesco es el número de generaciones que separan a dos o más personas entre sí. Por favor, le damos pausa a mi compañero. A continuación les voy a explicar acerca del matrimonio civil, el matrimonio igualitario, su análisis normativo y jurisprudencial. El matrimonio civil es un contrato legal entre dos personas reconocidas por el Estado, aunque históricamente se ha entendido como la unión entre un hombre y una mujer ha evolucionado por influencia de los derechos humanos. Esta definición exclusiva expresamente a las parejas del mismo sexo. El análisis normativo y jurisprudencial del derecho del matrimonio civil demuestra cómo una institución tradicional puede transformarse bajo el principio de progresividad de los derechos. Este proceso refleja la importancia de una interpretación evolutiva de las normas, acorde con los tratados internacionales y los valores democráticos contemporáneos. El matrimonio igualitario es la institución legal del matrimonio entre personas del mismo sexo, con los mismos derechos y mismas obligaciones que el matrimonio entre personas de distinto sexo. Esto permitió que dos personas del mismo sexo contrajeran el matrimonio con los mismos derechos, adopción, herencia, pensiones, etc. El matrimonio igualitario representa un avance en la garantía de los derechos fundamentales, especialmente el derecho de la igualdad y la no discriminación. A continuación le doy paso a mi compañero. Muchas gracias, compañero. Ahora hablaremos de los efectos personales y patrimoniales del matrimonio y la sociedad conyugal, un tema clave para las parejas. Efectos personales. Igualdad antes y después del 2008. Antes de la Constitución del 2008, la administración conyugal era principalmente por el esposo, pero el artículo 68 de la Constitución marcó un hito. Estableció igualdad de derechos y obligaciones para ambos cónyuges. Esta fue, sin duda, una gran victoria para la mujer y la igualdad. De igual forma, los cónyuges están obligados a guardar fidelidad, socorrerse, ayudarse mutuamente en toda circunstancia de la vida. Esto implica apoyo moral, material y emocional, como permite el Código Civil en el artículo 136. El matrimonio debe ser también un espacio de seguridad, por lo tanto debe ser libre para desarrollarse tanto la personalidad también como profesional y personalmente. El Estado reconoce y protege a la familia. Por otro lado, los efectos patrimoniales y la sociedad conyugal, solo con el mero hecho de la celebración, dan origen a la sociedad conyugal. ¿Qué incluye la sociedad conyugal? ¿Qué bienes incluyen dentro de la sociedad conyugal? Podemos hablar de un haber absoluto. Principalmente intervendrían los salarios, rentas, pólizas, todo título honoroso. Por otro lado, el haber relativo son bienes que entran a la sociedad, pero que al momento de la disolución deben regresarse al dueño original.
Sin embargo, existen bienes que no entran en esta sociedad. Los bienes adquiridos antes del matrimonio, los bienes adquiridos por herencia, legado o donación o bienes subrogados, ropas, enseres de uso personal. La jurisprudencia se ha visto reforzada ya que al reconocer mediante la Constitución el valor del trabajo doméstico como labor productivo relevante de liquidación también de la sociedad. De igual forma, la unión de hechos ha sido equiparada al matrimonio en efectos personales y patrimoniales. En síntesis, el matrimonio y la sociedad conyugal en Ecuador se basan en igualdad, corresponsabilidad y, sobre todo, la protección familiar. Doy paso a mi compañera. Muchas gracias. Hoy realizaré una breve reflexión con relación al derecho sobre el matrimonio y la terminación de este. En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el matrimonio es un contrato solemne sujeto a normas y procedimientos, según el artículo 81 del Código Civil. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 67, define que el matrimonio debe basarse en la igualdad de derechos y deberes, por lo cual el divorcio no es una ventaja legal. Una de las formas para terminar el matrimonio incluye el divorcio junto a la nulidad y a la muerte, artículo 105 del Código Civil. En el divorcio encontramos múltiples categorías, como el divorcio por mutuo consentimiento, que debe ser llevado a cabo ante un juez, y el divorcio por causales se da cuando solo uno de los cónyuges desea terminar el vínculo. Para ello se requieren pruebas consistentes frente a un proceso sumario y se dará paso siempre que se compruebe el incumplimiento de los deberes conyugales. Asimismo, los jueces deben velar porque los procesos de divorcio no vulneren derechos fundamentales, especialmente cuando existen niños, niñas y adolescentes. El artículo 115 del Código Civil obliga a que se resuelva de forma previa la situación económica y de custodia de los hijos menores. Esto se complementa con lo dispuesto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que en su artículo 102 establece que los derechos del niño deben primar por encima de cualquier otro interés. Y finalmente, la filiación regulada en los artículos 24 y 25 del Código Civil sigue siendo crucial en contextos de divorcio, ya que el reconocimiento voluntario judicial de la paternidad tiene efectos jurídicos, patrimoniales y emocionales que trascienden el matrimonio. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera. Para finalizar, la unión de hecho es una forma legal de convivencia entre dos personas de igual o diferente sexo que viven juntas de manera estable, monogámica y permanente, con la intención de formar un hogar sin haber contraído estos matrimonios. El requisito para la constitución de una unión de hecho es la convivencia estable y monogámica, la permanencia mínima de 2 años continuos, la relación libre de impedimentos legales, como por ejemplo no estar casado con otra persona. Además, la voluntad de formar una vida en común. También la capacidad legal de ambos convivientes, es decir, sean mayores de edad y en pleno de sus derechos civiles. Ahora, el reconocimiento de la unión de hecho se da de dos formas, en el que se le puede reconocer el reconocimiento judicial, que es declarativo, y también es el reconocimiento administrativo voluntario, donde se hace frente a un notario y se ingresa al registro civil. Los efectos legales de la unión de hecho es el régimen patrimonial, también los derechos hereditarios, se obtiene derechos de seguridad social, también derecho a pensiones, subsidios y beneficios sociales, también derechos de la familia, como por ejemplo la protección contra la violencia intrafamiliar, además el reconocimiento de hijos nacidos dentro de esta unión, además la posibilidad de adoptar en pareja siempre y cuando la normativa y criterio judicial así lo amerite. Como fundamentación jurídica en el Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 68 dice: la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el tiempo y bajo las condiciones y circunstancias que señala la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante un matrimonio. Además, el Código Civil del Ecuador regula los efectos patrimoniales de la unión de hecho, incluyendo la sociedad de bienes. Además, la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles establece el procedimiento para la inscripción de la unión de hecho en el registro civil. Y por último, el Código Orgánico General de Procesos COGEP regula el procedimiento judicial para declarar una unión de hecho
cuando esta no está inscrita. Gracias, doctor, compañeros.